Nosotros creemos que en esta dispensación de la gracia es el tiempo de la iglesia, el tiempo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo obrando en la iglesia y la iglesia obrando en nombre de Cristo. Y en Isaías, en el capítulo 63, este capítulo habla de la segunda venida de Cristo. Así como el capítulo 53 de Isaías habla de la primera venida de Cristo, Isaías significa el Señor es salvación. Ese es el significado del nombre Isaías en hebreo. El Señor es salvación. Y el ministerio del profeta Isaías le llamaban el profeta evangelista porque hablaba mucho acerca de la salvación y del Salvador. Profetizó mucho acerca de eso. Pero él estuvo en un ministerio de 40 años de ministerio desde el año 740 al año 700 antes de Cristo. O sea que estamos hablando de 2700 años atrás, un poquito más. Este Isaías profetizó durante los reinados del rey Usías, el rey Jotán, el rey Acaz, el rey Ezequías y el rey Manasés. Solamente lo menciono, no hace falta que ni lo recuerde, pero para aquellos que saben acerca de la teología, les estamos enseñando en el Instituto Bíblico, queremos que sepa más o menos, se ubique. Pero allí en ese tiempo ya Isaías profetizaba, en el Génesis ya había profecías de Jesús, pero para que usted sepa que desde el principio el Señor prometió el Redentor. Pero pasaron los años y Dios levanta a este hombre durante 40 años profetizando al pueblo del Señor. Y en el 53 entonces profetiza de la primera venida del Señor. Y ahora en el capítulo 63 profetiza de la segunda venida del Señor. La primera venida del Señor es humilde y con el propósito de salvación. Pero en su segunda venida ya no va a venir humilde, sino va a venir con poder y con gloria y con juicio. Y con juicio. Por eso el capítulo 63 comienza diciendo: ¿quién es este que viene de Edom y de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Dice: yo, el que hablo justicia, grande para salvar. Yo. ¿Y quién es el grande para salvar? ¿Quién lo hizo? Jesús, ¿no? Bueno, algunos comentaristas coinciden en esto, teólogos, ¿no? ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, el lagar de la ira de Dios. Y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el día de mis redimidos ha llegado. Día de venganza y día de los redimidos. Hay una canción que dice, y los profetas hablan mucho acerca de eso, y dice: y volverán los redimidos del Señor, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo sobre sus cabezas habrá, porque llegó el día de la redención, el día donde el Señor termina con el pecado. Ya lo hizo en la cruz, pero solo Dios sabe por qué todavía Satanás anda suelto, por qué en el propósito de Dios todavía sigue el pecado en el mundo, pero están los que éramos pecadores pero redimidos, aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Entonces viene el día del juicio, el día de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiese quien sustentase, pero salvo mi brazo y me sostuvo mi ira. Bueno, no voy a hablar del día de la ira de Dios, no tengo sermones
he predicado sermones el día de la ira de Dios. Bueno, llegará el día donde Dios va a juzgar a este mundo. Si usted lee el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, habla mucho acerca de las profecías del último tiempo y del fin. Pero sí quiero hablarles en esta mañana del tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo, preparando a los redimidos. Por eso yo siempre les digo que desde el día que nacemos hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, calificamos para toda la eternidad. Así que el Señor nos ayude para obedecer y hacer las cosas bien. Ahora vamos al versículo 7. Entonces, primera venida de Jesús, Isaías 53, segunda venida de Jesús, Isaías 63, y viene con poder y con gloria y con juicio. Pero el Señor dice, en otras escrituras encontramos que dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si uno recién les decía, ¿por qué, Señor, todavía demora y deja que el príncipe de la potestad del aire siga haciendo de sus fechorías, de sus maldades, el reino de las tinieblas todavía continúa? Es porque están dentro del propósito de Dios y que un día nos va a ser revelado todo. Cuando estemos en su presencia le vamos a preguntar todas las cosas que hoy no entendemos. Pero las reveladas son para nosotros. ¿Y qué nos revela el Señor? Que Él nos redimió, que si yo me acerco a Él, me arrepiento de mis pecados, soy salvo y recibo los beneficios. Entonces, ese día que viene para juzgar al mundo, dice también en el versículo 7, de las misericordias de Jehová haré memoria. Cuando uno está orando, a veces por tiempo, por algo, ¿no es cierto?, y recibe de repente la respuesta, dice uno, y Dios se acordó de mí. Dios se acuerda de sus bondades, de lo que hizo. En el capítulo 53 dice, ciertamente, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso dice en el 53. Se acuerda de lo que hizo por nosotros. ¿A qué vino el Señor? No he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, dice. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso dice en San Juan capítulo 3. Dice, Dios ama de tal manera a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, que nos quede claro, Dios no quiere la destrucción, Dios no quiere la separación eterna, Dios no quiere la muerte eterna, Dios no quiere el mal para el ser humano, sino que el libre albedrío ha hecho que muchos, en vez de escoger, seguir, amar y servir a Dios, hacer su propia voluntad y vivir lejos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos condena? No es Dios quien nos condena, sino nuestra propia desobediencia, nuestros propios aciertos o desaciertos son los que nos salvan o lo que nos condena. Y el castigo es sobre el pecado, no sobre la persona. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero claro, el que practica el pecado sufre las consecuencias del pecado. Entonces, parece complejo, pero no es complejo. Es simple de entender y de saber que de tal manera Dios ama a este mundo que envió a su Hijo para que todos los que creamos en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna. Entonces, de las memorias de Jehová, dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas, estoy en el versículo 7, de Jehová, dice, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, según la multitud de sus piedades. Si usted hasta el versículo 16 está lleno de promesas y por 3 veces consecutivas menciona al Santo Espíritu. Mire, lo menciona allí en el versículo 10,
lo menciona en el versículo 11 y lo menciona en el versículo 14 al Espíritu Santo. Entonces, qué interesante es ver el papel que desempeña el Espíritu Santo. Y encontramos que expresa espíritu de compasión. Dios sigue obrando. Jesús ahora, cuando dijo consumado es, dio pruebas de su resurrección, 40 días, ascendió al cielo, está a la diestra del Padre. ¿Quién es el que está? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae la presencia de Dios a nosotros, el que trae a Jesús en el corazón, a Dios nuestro Padre, el que nos revela. Entonces dice que ese espíritu es de compasión, espíritu de compasión. ¿Qué significa compasión? Significa empatizar, significa que el Señor se identifica con nosotros y toma sobre sí lo que te pasa a vos, Él lo toma para su vida. Por eso dice que Él empatiza con quien sufre, se siente obligado, el Señor, por eso Jesús vino a este mundo, se sintió obligado a reducir el sufrimiento. Eso es compasión, es alguien que empatiza con el que sufre y que se siente obligado a reducir el sufrimiento. ¿Y de qué manera lo hizo Jesús? Tomando tu lugar, tomando mi lugar. Dice el versículo 7, habla de la misericordia. Misericordia tiene raíz etimológica que es miseria y corazón, que Dios pone su corazón en nuestra necesidad. Si no te gusta escuchar la palabra miseria humana, pero el significado literal es ese: Dios pone su corazón en nuestra miseria humana. ¿Y para qué? Para solucionar, para ayudar, para bendecir, para obrar con su poder. Dice ahí el versículo 8, porque ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador, Jesús, dice, y en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Por qué vino Jesús? Porque la humanidad estaba en esclavitud. Jesús dijo, todo aquel que es pecador, que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y claro, algunos no entendían el mensaje, por eso le decían a Jesús, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que somos esclavos? Y estaban ahí no diciendo la verdad, porque fueron esclavos en diferentes tiempos por diferentes reinos, ¿no? Y fueron, pero Jesús le dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Y entonces en la angustia, versículo 9 nuevamente, Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó en su amor, en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En la angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su paz los salvó. Qué tremenda palabra para nosotros. Dice, y en su amor, nos salvó en amor, nos salvó en su clemencia, nos redimió. Sabe que la palabra redención es pagar el precio, y la paga del pecado era nuestra muerte. Por eso Jesús con su muerte pagó nuestra deuda y nos rescató, nos redimió. Esa compasión está expresada, es tremendo. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia, este versículo 9, es para que usted lo aprenda de memoria y sea grabado en el corazón, en su mente. Dice, la compasión de Dios hacia nosotros durante los momentos de angustia, de aflicción. Dios siente lo mismo que sentimos nosotros, por eso dice, nos salvó a través de su ángel. Qué tremendo, ¿no? Siempre desde los comienzos hasta que Jesús vino y después posteriormente a que Jesús vino, habla del ángel del Señor. Cuando habla de la Escritura hay diferencia entre un ángel y el ángel. El ángel es teofanía o cristofanía, que significa que
Cristo aparece como ángel y son apariciones en el Antiguo Testamento, apariciones de Cristo antes de su encarnación, por ejemplo. Y ahora si hay apariciones de Cristo, que las hay testimonios aún en pleno siglo XXI de apariciones de Cristo, de personas que se les aparece Cristo y, qué sé yo, en lugares remotos donde por ahí no les ha llegado el Evangelio, tienen apariciones del Señor. Bueno, ahora el Señor tiene un cuerpo. Antes de su encarnación, por eso era cristofanía, apariciones de Cristo antes de su encarnación, se les aparecía. Y acá, 700 años antes de Cristo, profetiza Isaías y dice que el ángel del Señor vino en amor. Y claro, como Jesús antes de su encarnación era espíritu, hoy tiene espíritu, alma y cuerpo el Señor Jesús, pero antes de su encarnación era solo espíritu. Y un espíritu, ¿quién puede ver? Acá está lleno de espíritus, que son los ángeles, espíritus ministradores, al servicio nuestro. Están aquí, están rodeándonos, están bendiciéndonos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Usted no los ve, no puede ver un espíritu. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Tomar un cuerpo de carne y hueso para identificarse y para tomar el lugar en la cruz. Ese ángel maravilloso sigue actuando, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, está en nuestros corazones y actuando a través del Espíritu. Compasión está hablando de que nos rescata y nos levanta, dice, todos los días. Aquí el versículo 9 lo dice claramente, los levantó todos los días de la antigüedad, del presente y nos seguirá levantando en el futuro el Señor si no nos desprendemos de su amor, de su bendición. El versículo habla de la grandeza de sus beneficios. Grandeza de sus beneficios. Grandes cosas nos hace el Señor, nos ha hecho y nos seguirá haciendo. Qué bueno es saber que tenemos una fuente de recursos inagotable. Uno a veces, ¿cuántos argentinos se fueron de Argentina por la situación económica? Porque no podían a lo mejor proveer los recursos necesarios para vivir, para estudiar, para mantener a la familia. Entonces fueron a diferentes países buscando una nueva oportunidad, buscando trabajo, buscando mejorar su calidad de vida, etcétera. Qué bueno es saber que los recursos nuestros en Cristo Jesús jamás, nunca jamás serán agotados ni limitados, porque Él tiene abundancia de bendición para todos nosotros. Y Él te dice, mi Dios suplirá, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo, diga todo. ¿Sabés el significado de todo, verdad? Espíritu, alma y cuerpo, emocional, material, físico, económico, todo. El Señor, multitud de piedades tiene el Señor. Dice, los trajo y los levantó todos los días. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, de tu misericordia, que son perpetua, dice el Salmo 25:6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, de tus misericordias, que son perpetuas. Lo hizo y lo hace el Señor a través del Espíritu Santo. Por eso cuando es el tiempo de la oración, de la administración, yo los desafío, el Espíritu Santo nos desafía, porque es a través de mi vida que el Espíritu Santo te está diciendo, busca mi llenura, busca mi presencia, porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dijo el Señor. Las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. La vida en el Espíritu es la que nos conviene, la vida en el Espíritu es lo que necesitamos, porque sabemos que tenemos una naturaleza caída y si actuamos en la carne y vivimos en la carne, fracasamos, cometemos errores y la naturaleza que está caída y es pecaminosa nos va a apartarnos del mal. Me acuerdo cuando cuando era adolescente, fui a mi líder porque
me compré una Biblia nuevita, ya a los 14 años me la leí de tapa a tapa, las Escrituras. Y bueno, cuando la compré a la Biblia, fui a mi líder y le dije, poneme una dedicatoria. Julio se llama creo, o no, ya está con el Señor, se llamaba Julio. Y le digo, Julio, ¿por qué no me pones una dedicatoria? Y agarró mi Biblia y me puso, este libro te mantendrá alejado del pecado y el pecado de este libro. De nuevo, este libro te mantendrá alejado del pecado y el pecado de este libro. Y me lo aprendí hace décadas y siempre me he esforzado y me sigo esforzando para hacer caso a lo que dice este libro, porque me mantiene lejos del pecado y cerca del Señor. Entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, nos quiere seguir hablando. Por eso es importante que mantengas tu relación edificante con Dios. Lo hizo y lo hace con su Santo Espíritu. Así que el versículo 10 dice que no hagamos enojar a su Santo Espíritu, porque si no se va a volver nuestro enemigo. En vez de nuestro Padre y nuestro amigo, dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Semáforo en rojo. Cuidado. Dios nos libre, Dios nos ayude, pero Dios no quiere eso, sino quiere lo otro, quiere ser nuestro ayudador. Entonces, que no tengamos nosotros que hacer enojar al Señor, ¿no? Sino que Él siempre se agrade de nosotros. ¿Sabe qué dijo Jesús en una oportunidad? Conmigo está el Padre, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Entonces, ¿querés que el Padre esté con vos? Hacé siempre lo que a Él le agrada. Porque entonces viene la bendición de Dios. Él mismo nos levanta. Dice, si nosotros nos arrepentimos y nos humillamos, Él se acuerda de que su ángel hizo con su Santo Espíritu y los va a pastorear y les va a abrir camino. Mirá lo que dice el versículo 11. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de ellos su Santo Espíritu? Él está entre nosotros, Él está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Y dice, segunda de Crónicas 7:14, si se humilla el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi presencia, buscan mi rostro, buscan la llenura del Espíritu Santo, y se convierten entonces de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El Espíritu de Dios nos pastorea. ¡Qué tremendo! Dice ahí el versículo 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Dice claramente allí que mira el Señor desde el cielo, el versículo 15. ¿Y qué está haciendo? Buscando entendidos, gente que le ame, que busque su presencia, que busque su rostro. Debemos evitar los pecados que provocan al Señor para que Él derrame bendición y no juicio. Recuerda, el castigo viene sobre el pecado, no sobre las personas. Y quiero terminar con algunas cualidades de Dios como nuestro Padre aquí, su presencia. ¿Qué hace el Señor a través de su presencia? Él trae sobre nosotros misericordia y eso, ¿qué hace? Que tenga paciencia y bondad que no se acaban. Siempre podemos acercarnos al Señor. Siempre el Señor nos va a ayudar. Jamás tendrás que ganarte su amor, porque su amor está, porque de tal manera ama a Dios
a este mundo. Aunque le fallemos, no deja de amarnos, pero no abusemos de esa condición, ¿verdad? No abusemos de esa condición. Nos ama lo suficiente para disciplinarnos. Al Señor al que ama disciplina, dice la palabra. Nos da sabiduría y consejo para mejorar nuestra vida. Nos deja tomar nuestras propias decisiones. Ojalá que estemos alineados con la voluntad de Dios. Cuidado, alineate con la voluntad del Señor. Nos conoce íntimamente y concede las peticiones de nuestro corazón. Siempre está a nuestra disposición. Qué Padre maravilloso que tenemos, ¿verdad? Qué Padre bueno. La llenura del Espíritu Santo es lo que debemos procurar, es lo que necesitamos. ¿Queremos cambio? ¿Queremos que se reviertan situaciones? Buscá la llenura del Espíritu Santo. Vení a cada una de las actividades y permitirle a Dios que Él haga su voluntad en tu vida, en nuestras vidas. Poné tu mano sobre el corazón.